¿Qué tal? Soy el doctor Santiago Salas y en este video vamos a entender cómo reconocer y abordar el síndrome constitucional desde un enfoque clínico y práctico. Además, te recomiendo que te suscribas a Spec Medicine, donde vas a poder encontrar resúmenes actualizados, fichas clínicas y contenido práctico sobre todos los temas más importantes de medicina interna. Todo pensado para que realmente puedas aplicarlo en tu práctica clínica y mantenerte siempre actualizado, además de acceder a otros beneficios dentro de la plataforma. El enlace te lo dejo en la bio de mi perfil o también te lo dejo en la descripción. Bien, vamos a hablar del síndrome constitucional. Este video no va a tratar de definirlo como tal, pues no es difícil, lo que sí es remarcar la importancia que tiene este síndrome, ya que va a pasar de ser un diagnóstico sindrómico común a un marcador de gravedad y pronóstico. El objetivo y la estructura que tiene este video va a ser inicialmente un caso clínico que nos va a ayudar a determinar y ejemplificar la importancia del síndrome constitucional. Lo vamos a definir, vamos a darles las etiologías, las manifestaciones más comunes que tiene este, un desglose de los componentes del síndrome constitucional y finalmente un algoritmo de acción que nos va a ayudar. Rápidamente, un caso clínico, un paciente varón de 57 años, procedente de zona urbana marginal, sin antecedentes patológicos relevantes conocidos, consulta por un cuadro clínico de 4 meses de evolución, caracterizado por pérdida de peso no intencionada de 10 kilogramos, astenia progresiva, anorexia marcada, sudoración nocturna profusa, febrículas intermitentes, tos productiva crónica con esputo mucopurulento ocasional e inicialmente niega hemoptisis. Al examen físico, un IMC de 18, palidez, piel y mucosas, temperatura de 37.8, adenopatías cervicales pequeñas no dolorosas, murmullo vesicular disminuido en ápice derecho, asociado a estertores crepitantes en el mismo lóbulo. En laboratorio, lo importante es un VIH negativo, microbiología, baciloscopía positiva y un GeneXpert asociado, lo cual nos dice que tiene una sin resistencia a la rifampicina. En la imagen, como podemos ver aquí, tiene un infiltrado cavitario en el lóbulo superior derecho. Como diagnóstico, tenemos una tuberculosis pulmonar activa postprimaria asociado a un síndrome constitucional secundario. Vamos a explicar por qué se tiene que colocar esto de asociado a un síndrome constitucional. Bien, vamos a definirlo entonces. El síndrome constitucional se caracteriza por la presencia de las tres A's. En nuestro caso clínico estaban presentes A de adelgazamiento, en este caso pérdida de peso, A de astenia y A de anorexia. Si tiene estas tres, hablamos de un síndrome constitucional. Tenemos que también saber de que en los adultos mayores no necesariamente tiene que estar presentes las tres A's. Ocasionalmente se puede estar de manera aislada la pérdida de peso o el adelgazamiento en los adultos mayores y considerarse un síndrome constitucional. Ese síndrome también es conocido como el síndrome general, un síndrome tóxico, también conocido como síndrome paraneoplásico, que actualmente se conoce como síndrome de astenia, anorexia, caquexia o caquexia, anorexia, cáncer. La prevalencia de este síndrome en un 60% se encuentra asociado a los pacientes que se encuentran hospitalizados, los pacientes que tienen una atención domiciliaria o están en la comunidad en un 20% y en la población en general en un 5%. Como pueden ver, los pacientes que se encuentran hospitalizados, más que todos los adultos mayores que tienen un alto nivel de fragilidad, está fuertemente asociado este síndrome constitucional. Vamos a hablar de esto de aquí, que lo puse porque es importante saber de que el síndrome constitucional nos va a servir para antes y para después de conocer la etiología. Para antes de conocer la etiología, nos obliga a buscar causas biológicas, causas orgánicas, como por ejemplo neoplasias, enfermedades crónicas, como por ejemplo tuberculosis, como teníamos en nuestro caso clínico. Y cuando ya tengamos el diagnóstico, nos va a seguir sirviendo, pues es un factor pronóstico, ya que nos habla del estado metabólico, del estado nutricional de nuestro paciente. Entonces, si nuestro paciente está asociado a un síndrome constitucional, el pronóstico es desfavorable. Hablando de las etiologías, es muy importante saber que el síndrome constitucional se va a presentar como manifestación de estas y tiene una amplia gama. A la cabeza, las neoplasias, el cáncer, el colorectal, gástrico, pancreático, genitourinario, mamario, pulmón y tumores hematológicos. Le sigue las enfermedades endocrinológicas como el hipertiroidismo, el Addison y diabetes mellitus tipo 2. También le sigue las infecciosas, como en nuestro caso clínico, la tuberculosis, VIH, parásitos. Le sigue las enfermedades inflamatorias, vasculitis, artritis reumatoide y enfermedades crónicas como puede ser el EPOC, cardiopatías y enfermedad renal crónica. Recordando siempre de que las neoplasias va a ser la etiología más frecuente. También tenemos los problemas psiquiátricos, en particular los trastornos neurocognitivos
y la depresión, que son la principal causa de pérdida de peso inexplicable en el 10 a 20% de los pacientes adultos mayores. Sin embargo, esta cifra puede elevarse hasta un 58% en los adultos mayores hospitalizados. También los factores socioeconómicos, cuando el paciente no tiene el factor de apoyo social de los familiares. Por ejemplo, no puede levantarse de su cama, no tiene cómo salir a hacer actividad física o no puede alimentarse bien. Entonces son factores que tenemos que conocer. También es muy importante cuando hablamos de la pérdida de peso, saber si el paciente tiene buena relación con la comida o si tiene algún factor psiquiátrico asociado. La literatura anglosajona nos propone estas dos memotecnias, que son la regla de las 9 Ds, y la memotecnia Meals on Wheels, que son comidas sobre ruedas. La regla de las 9 Ds tenemos la demencia, depresión, enfermedad, disease, disfagia, disgeusia, también tenemos la diarrea, drogas, fármacos tóxicos que vamos a ver después, problemas dentro de la cavidad oral y discapacidad en general. Y la tabla 2, como podemos ver, es más de lo mismo. Esto siempre se sigue como que hablando de los temas de la demencia, de la depresión, de los medicamentos, de los problemas endocrinológicos, neoplásicos. Así que siempre se va a ir en esos entornos de enfermedades crónicas, enfermedades sistémicas. Este cuadro de aquí lo vamos a ver más adelante, que nos habla sobre los efectos secundarios que tienen los medicamentos y la asociación que pueden tener con la pérdida de peso. Y esto aquí nos interesa. Los fármacos que pueden producir el síndrome constitucional están asociados al síndrome constitucional. Tenemos los fármacos cardiológicos, los psicofármacos, los analgésicos y otros fármacos en general. De los más frecuentes en cardiológicos, la digoxina se lleva la delantera, seguida por la aspirina, yecas, diuréticos y estatinas. Los calcioantagonistas no tanto, pero se mencionan aquí. Lo que tenemos que tener y llevarnos para la casa es que digoxina es el que está más asociado al síndrome constitucional. También es muy importante y se ve el uso de los opiáceos, la morfina, la cual puede producir la pérdida de peso, ¿no? Por la anorexia que ocasiona este. Y los otros medicamentos que se mencionan aquí que tienen cierta capacidad de producir esta pérdida de peso. Vamos a hablar de las 3 A's. En este caso vamos a empezar con la A de anorexia, recordando que los adultos mayores tienen estos cambios fisiopatológicos que ya son propios de la edad, ¿no? La reducción de la masa corporal, de la masa ósea también, una tasa metabólica basal disminuida, disminución del sentido del gusto y olfato, la cual está asociado a cambios neurobiológicos de la ínsula, alteraciones de las señales gástricas, de la saciedad precoz y pérdida. Hay que saber que hay una pérdida normal entre 0.1 a 0.2 kilogramos al año durante un periodo de 5 a 10 años. Vamos a hacer aquí un hincapié rápido de las alteraciones señales gástricas. Tiene que ver mucho, por ejemplo, la colicistoquinina, que está presente en los adultos mayores y eso también tiene un potencial efecto anorexigénico. Además de que recordar que la grelina está sujeta negativamente a la presencia de la insulina y de la leptina. Y esto también está alterado en los adultos mayores. La astenia es la siguiente A que vamos a ver, que se puede clasificar en dos, en la orgánica y funcional, y vamos a tener aquí los parámetros para comparar una de otra, que es la etiología, la duración, el ejercicio de reposo, el curso que tiene esta y los síntomas asociados. La funcional hay que tener en cuenta más que todo es que es una fatiga de origen psicógeno, ¿ya? Puede durar varios meses, años, no tiene relación alguna con el ejercicio, el curso es fluctuante y los síntomas no son muy definidos, están mal asociados. ¿Ya? Y la orgánica tiene una enfermedad somática, una enfermedad de base, una enfermedad que podemos detectar, una enfermedad orgánica, tiene una duración de 1 a 2 meses, aumenta con el ejercicio, disminuye con el reposo, es progresiva y bueno, los síntomas depende de la enfermedad que sea el origen, ¿no? Vamos a hablar del adelgazamiento y este está asociado con los síndromes geriátricos, que es la sarcopenia, la caquexia, la fragilidad y la malnutrición. Primero vamos a hablar sobre la fragilidad. Aquí tenemos una tabla que nos va a ayudar a evaluar la fragilidad y con su interpretación. Los componentes que evalúa esta escala es la pérdida de peso no intencionada, la fuerza de presión disminuida, la velocidad de la marcha, baja actividad física y un agotamiento que el paciente nos refiere muy, muy evidente. También tenemos lo que es los criterios para el diagnóstico de sarcopenia. Tenemos que los criterios aquí presentes, cuando el paciente tiene baja fuerza muscular, cuando tiene una baja o una calidad muscular disminuida, ha asociado también a un rendimiento físico disminuido.
Y el adelgazamiento también está asociado a lo que es estadios de caquexia, parte de los síndromes geriátricos. Y aquí también es una escala bien interesante que nos da la clasificación por partes, precaquexia, caquexia y la caquexia refractaria, siempre asociado al control del peso del paciente. Aquí tenemos otra escala, una tabla importante que les había mencionado que íbamos a hablar después, que son los efectos secundarios que tienen los medicamentos y que pueden contribuir a la pérdida de peso. La anorexia, la serostomía, la disgeusia o disosmia, la disfagia, náuseas o vómitos. Como pueden ver, son causas no tan frecuentes o asociadas tan fuerte a lo que es la pérdida de peso, pero son cosas que nos pueden ayudar a determinar de que por qué el paciente no está consumiendo sus alimentos. Y por eso que el tratamiento del síndrome constitucional es multidisciplinario. Tiene que ir, muy importante, el papel del psicólogo, el papel del nutricionista, que nos van a ayudar a poder determinar cuál es el origen, ¿no? Y también descartando los medicamentos que posiblemente puedan tener estos efectos adversos que son bien comunes, pues sobre todo las náuseas y vómitos. Y aquí tenemos dos algoritmos propuestos para poder detectar lo que es el síndrome constitucional. No existe uno tal cual, uno que nos diga que este es el principal o el que tengamos que usar sí o sí. Sin embargo, todos tienen la misma tendencia a hacer una pesquisa profunda, un análisis profundo de la historia clínica, una anamnesis bien detallada, donde se tenga que revisar sistemáticamente al paciente antecedentes tanto patológicos, no patológicos, aspectos sociológicos, también psicológicos, hábitos sociales, el tratamiento que está recibiendo el paciente, porque pueden, como ya hemos visto, los fármacos pueden producir una pérdida de peso. Asociado a esto, la exploración física, que prácticamente tenemos que guiarnos según nuestra anamnesis y posteriormente las pruebas complementarias que también tienen que ir direccionadas hacia la posible etiología que estemos sospechando. Se puede solicitar analítica, examen de orina, examen oculterneses, radiografía de tórax, incluso se habla mucho de lo que es la toma de tomografía para poder detectar posibles masas no fácilmente diagnosticables, ¿no? El estudio diagnóstico, también como acá dice, va a ir dirigido en función a los resultados de la historia clínica, examen físico y pruebas complementarias. Teniendo una amplia gama de etiologías, el síndrome constitucional puede estar presente por muchas manifestaciones, ¿no? Lo que quiero resaltar por último es que este síndrome constitucional tiene un valor pronóstico, valor terapéutico, nos puede ayudar mucho en la clínica de nuestro paciente. Por eso es importante asociarlo a nuestro diagnóstico, siempre y cuando tengamos enfermedades, por ejemplo, neoplásicas, enfermedades de curso crónico, nos puede ayudar mucho como un factor pronóstico. Listo, espero que el video les haya gustado. Este video no trata de explicar a manera detallada cada aspecto que tenga el síndrome constitucional, lo que sí era remarcar la importancia que tiene este antes de encontrar la etiología para poder dar un diagnóstico más profundo, buscar de una manera más exquisita y posterior a la etiología ya teniendo un diagnóstico que nos sirva como valor pronóstico. Recordando que el tratamiento del síndrome constitucional es multidisciplinario, tanto nutrición como fisioterapia como psicología juegan un papel crucial para poder ayudar a nuestro paciente a salir adelante en su enfermedad.